días. Bueno, licenciado Eliseo Rigoberto Francisco Quiñones, bienvenido al seno de esta comisión. Vamos a iniciar su entrevista. Las reglas, teóricamente son 20 minutos, pero por alguna amplitud a veces se ha tenido que ir un poco más allá, pero hay que tratar en lo posible de cumplirlo. Dispone usted de los primeros 15 minutos para referirse en una forma concisa, resumida, a esos 6 aspectos que tiene una hoja que está ahí en su escritorio. Okay. Luego de los 15 minutos vienen 5 minutos donde los comisionados le van a hacer algunas preguntas. Queda usted en el uso de la palabra. Muy buenos días, honorable comisión. Me siento honrado de estar delante de ustedes y voy a exponer primero lo referente a las motivaciones que tiene mi persona para aspirar al cargo de fiscal general y jefe del Ministerio Público. En principio quiero decirles de que pues yo nací de buenos padres que me enseñaron a ser un ciudadano guatemalteco honrado y digno, y así me he conservado por todo este tiempo sirviendo al país. Tengo 12 años de ser fiscal del Ministerio Público, tiempo en el cual en ningún momento he hecho mal uso de la autoridad y el poder que se me ha brindado o se me ha delegado, y esa es una de las motivaciones que me tiene aquí con ustedes, porque en principio no iba a presentar mis documentos para esta postulación. Sin embargo, sentí una motivación que vino de lo alto para poder hacerlo, y en esas circunstancias fue de que presenté mi documentación y estoy aquí delante de ustedes. Particularmente yo creo que nuestro país y nuestra gente, los guatemaltecos, tenemos derecho a aspirar a un mejor país y a un mejor Estado de Derecho en el cual podamos vivir. Considero que actualmente esa motivación que yo tengo no se está cumpliendo, y por eso considero que se puede llegar a aspirar a tener un mejor Estado de Derecho y a participar de él. La segunda motivación que tengo es alzar mi voz, porque la ciudadanía guatemalteca está cansada de tanta violencia, de tanta inseguridad, de tanto muerto, que es necesario llevar a personas a esta posición tan importante en nuestro país, que pueda tener la experiencia y que pueda tener el equipo de trabajo y que pueda tener la capacidad de desarrollar un proyecto como el que yo presento en esta mañana delante de ustedes. Por lo que yo puedo jurar hoy delante de ustedes que me comprometo a transformar el Ministerio Público de Guatemala en una institución que pueda servir exactamente a los intereses de nuestro pueblo. También puedo decirles a ustedes que también puedo jurar que voy a trabajar fortaleciendo las fiscalías, porque el Ministerio Público no solo es la ciudad de Guatemala, sino que también son los departamentos y son las fiscalías municipales, las cuales están en total abandono, y aparte de estar en total abandono no tienen ni los recursos ni las posibilidades para enfrentarse a los crímenes o delitos que se cometen en sus jurisdicciones. Considero que como aspirante en 120 días yo podría tener con mi equipo de trabajo, que se compone de fiscales honorables y decentes y respetuosos de la ley, en 120 días estamos en capacidad de poder darle a nuestro país la respuesta que el país necesita. Considero yo que también vamos a fortalecer las fiscalías de distrito y también vamos a fortalecer las fiscalías municipales. Mi experiencia como fiscal, como agente fiscal, ha sido por 12 años. Conozco la estructura organizativa del Ministerio Público, y el Ministerio Público tiene fiscalías de sección, tiene fiscalías distritales y tiene las fiscalías municipales. He participado como agente fiscal de las fiscalías de narcoactividad, de delitos contra la vida
y también he participado como agente fiscal de derechos humanos. También he estado en fiscalías distritales, departamentales, y es importante que un fiscal general pueda conocer qué es exactamente lo que está pasando en los departamentos. Los departamentos, si ustedes tuvieran la posibilidad de visitar un departamento de la República de Guatemala, establecerían que muchas veces esas fiscalías departamentales son tan parecidas a una municipal de aquí de la ciudad del departamento de Guatemala. Y las limitaciones que tienen en recursos, no solo humanos, sino que físicos y técnicos, son tantas que hacen que nuestro país se encuentre en las circunstancias en las que se encuentra en este momento, en el cual todos no sabemos si vamos a regresar vivos a nuestra casa por causa de que no se ha luchado para fortalecer el Estado de Derecho y no se ha luchado para que no ha habido quizás lo correcto es decir es que no ha habido de parte de los que han sido fiscales generales del Ministerio Público el liderazgo correcto, el liderazgo que apoye a sus fiscales, a sus agentes fiscales y a sus auxiliares fiscales. Eso no ha habido, y no lo ha habido por causa de que no tienen la experiencia los que han llegado a ese puesto. Concretamente, considero que una persona que se ha dedicado al derecho civil no puede atender esta alta responsabilidad del Estado de Guatemala. Considero que este puesto debe ser desempeñado por alguien que tenga la experiencia. Ustedes se acuerdan de Immanuel Kant, él decía, el principio fundamental de él decía básicamente que para poder uno resolver un problema debe tener la experiencia y conocer el problema para poder resolverlo. Entonces, yo creo que tengo la experiencia suficiente para poder llegar a sostener esta responsabilidad y, como ya indiqué antes, son 12 años de experiencia en los cuales he trabajado y he tenido casos de alto impacto. He sido fiscal, por ejemplo, fiscal especial en el caso de los diputados centroamericanos, por mencionar algo. Me tocó llevar la parte de los agentes de policía que fueron asesinados. Como fiscal de narcoactividad, fui el fiscal que condenó a los primeros 12 policías que se robaron 3.000 kilos de cocaína del Don en ese tiempo. También en los últimos tiempos hemos llevado a juicio también a gente vinculada con las bandas juveniles o maras, como se le conoce en nuestro país, y en esas circunstancias hemos podido procesar debidamente a las personas que han violado las leyes de nuestro país y les hemos condenado con condenas ejemplares. Por lo tanto, honorable comisión, puedo decirles de que tengo la experiencia suficiente y tengo la visión de los problemas que aquejan al Ministerio Público y que entiendo que parte de los grandes problemas que tiene el Ministerio Público es, por un lado, la falta de liderazgo, porque el jefe del Ministerio Público no debe ser jefe, pienso que no debe ser jefe, sino que debe ser su líder. Él debe invitar a sus agentes fiscales y a sus fiscales de sección a que puedan dar el ejemplo para que los agentes fiscales puedan ejecutar su trabajo y de esa manera tener el vínculo del compromiso con nuestro país y con nuestro pueblo de hacer que la justicia se pueda realizar. Considero que mi diagnóstico en este momento del Ministerio Público, honorable comisión, es que para saber de él tiene que estar uno en él. Para saber uno del Ministerio Público, honorable comisión, uno tiene que estar dentro de él. Todos tienen la creencia de que el Ministerio Público y sus agentes fiscales están dotados de ilimitados recursos para ejecutar la acción penal y la investigación. Esa es una gran falsedad. Nosotros los agentes fiscales continuamente estamos con grandes limitaciones y es mi visión que el modelo de gestión penal que se implementó en nuestro país recientemente es un fracaso. Es un fracaso porque diluye la responsabilidad de los agentes fiscales. La experiencia es que un agente fiscal está investigando, otro agente fiscal está yendo a la diligencia de acusación, entrega el expediente al fiscal que va a hacer de litigio para que haga la acusación, luego él va, cubre la audiencia de acusación,
Posteriormente devuelve el expediente para que haga el ofrecimiento de prueba, y posteriormente este otro agente fiscal va a hacer la audiencia de ofrecimiento de prueba y luego lo vuelve para que el fiscal vaya a realizar el debate. Eso no debe ocurrir. Eso no va conforme el modelo inglés, que tiene que ver en la forma como son exactamente los juzgados en ese tiempo. Es decir, que lo correcto es que el fiscal que investiga un caso concreto, ese sea el que vaya a acusar, a ofrecer prueba, y que ese fiscal sea el que va a defender su debate, porque exactamente él es el que conoce los órganos de prueba y es exactamente él el que puede saber de qué se trata el caso concreto. Pero con este modelo de gestión penal que se nos implementó, pues más parece que lo que se pretende es maquilar la justicia. Y la justicia en nuestro país no debe ser maquilada, sino que la justicia en nuestro país debe ser pronta y cumplida, como dice el lema del organismo judicial, pero en principio debe ser una justicia que debe ser apropiada, no solo para la víctima, sino que también para el que es indicado de la comisión de un delito. Ustedes se darán cuenta, ustedes por la experiencia que tienen como en sus funciones, ustedes saben que las actuales formas de delincuencia organizada requieren que un fiscal sea el que conoce el caso y lo lleve al juicio. Sin embargo, este modelo de gestión penal impide eso porque, como dije antes, uno investiga, otro va a las audiencias intermedias, otro prepara la acusación y el ofrecimiento de prueba, y otro fiscal es el que va finalmente al litigio. Ahí hay un divorcio de las responsabilidades, porque a nadie, ninguno de ellos puede atribuírsele qué responsabilidad puede tener en cuanto a esto, en cuanto a otro, porque el fiscal de litigio va a decir que tuvo la culpa, el de que no investigó bien. Entonces ese modelo de gestión tiene que ser replanteado y buscar la solución para que de esa manera podamos encontrar las formas de encontrar a las bandas del crimen organizado que operan en nuestro país. En cuanto a las estadísticas que se manejan en el Ministerio Público, considero que son buenas, porque los administradores de empresas dicen que cuando uno mide los resultados, pues cuando uno mide puede evaluar los resultados y puede mejorarlos. Sin embargo, el costo para la administración de justicia, el que se requieran constantemente estadísticas, atenta contra el principio de objetividad, por causa de que se obliga a los fiscales a estar acusando en casos que no debe acusar. Y el no llevar un adecuado control de los procedimientos que tienen que ver con la suspensión condicional de la pena, o los criterios de oportunidad que se otorgan, o las otras medidas desjudicializadoras, provocan que continuamente los delincuentes estén siendo beneficiados con estos beneficios y nunca se llegue con ellos a una verdadera enfrentamiento con la justicia. Como dije antes, las agencias fiscales, y eso es importante que ustedes pongan atención, las agencias fiscales en las que yo he estado no tienen carros, no tienen vehículos. En Santa Catarina Pinula estaba yo, habían 2 agentes fiscales de último y 8 auxiliares fiscales. Un vehículo para todos, y ese vehículo tenía que servir para venir a audiencias y para ir a la parte operativa que tiene que ver con la realización de diligencias de investigación. Entonces, entre las carencias que tiene el Ministerio Público, aparte de recursos humanos y de grandes responsabilidades, por ejemplo, si ustedes analizaran mi caso de Santa Catarina Pinula, estaba atendiendo además los municipios de Fraijanes y San José Pinula. Son 3 municipios completamente complicados. Y con un vehículo para atender todo ese territorio que colinda con Jalapa y que colinda con Santa Rosa, no es posible. Pero antes de decir que no es posible, así como es esa fiscalía, así son las municipales. Y muchas veces exactamente iguales vienen a ser las departamentales. Y por eso es que yo considero que en cuanto al manejo del presupuesto del Ministerio Público, mi diagnóstico es que ese presupuesto, hay que hacer un diagnóstico de cómo se maneja ese presupuesto. Sé que el presupuesto anual del Ministerio Público es de 1,000 millones de quetzales aproximadamente. Si dividimos 1,000 millones de quetzales anualmente, dentro de 12 meses nos queda un promedio de 83 millones, y si la nómina de salarios
que se paga en el Ministerio Público, que es la que más tiene el rubro más alto, porque es el recurso humano que se tiene que atender en el pago, que oscila entre los 33 y los 35 millones de quetzales al mes, más 7 millones de gastos de operación, que incluye, por ejemplo, gastos de gasolina, alquileres, de papelería y todos esos rubros que son tan importantes. Entonces concluiríamos en que los 33 millones más los 7 millones suman 40 millones, pero si de los 1.000 millones suman 83 millones, quiere decir que hay 43 millones que están en el aire y que hay que hacer un diagnóstico para establecer en qué se están invirtiendo, porque virtualmente con eso se podría hacer otro ministerio público y con el control apropiado de este recurso podría hacerse una mejor persecución penal y una mejor investigación en nuestro país. Yo creo que no tengo que esforzarme tanto en decirles a ustedes que nuestro país está mal, porque realmente estamos mal, muy mal. Aunque la prensa, aunque las estadísticas digan esto y lo otro, ustedes saben que las estadísticas de la ONU dicen que ocupamos el quinto lugar en el mundo de ser el país más violento. Son 39 muertes diarias por cada 100.000 habitantes. Eso es delicado. Licenciado, tengo que interrumpirlo. Vamos a empezar con las preguntas de los comisionados. Gracias. Muchísimas gracias, señor presidente. Licenciado Francisco Quiñones. Sí. Buenos días. Buenos días. Usted menciona en su exposición que en 120 días de ser electo fiscal general de la República, transformaría y fortalecería a la institución. ¿Con qué recursos humanos y económicos o financieros lo haría? Muchas gracias por la pregunta, señor presidente del Tribunal. Perdón, de una vez le formulo la siguiente. Como ya no le dio tiempo a exponer sobre algunos señalamientos, al final, muy concretamente, le ruego haga un pequeño pronunciamiento sobre uno de los señalamientos que se refiere a el conocimiento que usted tuvo como fiscal en el caso de la desaparición de la señora Cristina Sicavisa. Por favor. Muchas gracias. Sí. Exactamente, estoy en capacidad con el equipo de trabajo que puedo incorporar a dirigir fiscalías de sección o fiscalías departamentales o municipales, de realizarlo en 120 días, porque hay que hacer una evaluación del trabajo que han realizado muchos de ellos, cuyo trabajo ciertamente podría ser de buena calidad y habría que evaluarlo para considerar si es conveniente que mantenerlo en la posición o darle metas para que él las pueda cumplir. O sea que en 120 días es posible tener fiscales de sección que sean apropiados para el país, porque hay muchas fiscalías de sección que no están funcionando, que son fiscalías como de adorno y que no permiten la ejecución o la realización de la justicia en los campos que a ellos les corresponden. En cuanto a las fiscalías departamentales, considero que es exactamente lo mismo. Yo pienso que en los primeros 60 días estaría atendiendo lo que es fiscalías de sección y el Departamento de Guatemala, y en los siguientes 60 días, para completar los 120, estaríamos completando la transformación de la dirigencia del Ministerio Público. Porque si la cabeza está bien en cada fiscalía distrital, o en cada fiscalía de sección, o en cada fiscalía municipal, el trabajo que van a ejecutar los subalternos o los dependientes de ellos va a ser de mejor calidad. En cuanto al caso de la señora Cristina Sicavisa, en cuanto a los recursos, usted mencionó también los recursos que había, cómo y qué recursos iba a usar para poder realizar esa transformación. De acuerdo con lo que expuse, de que son 83 millones de quetzales los que se gasta mensualmente el Ministerio Público, y que de esos 83 hay 33 millones que se gastan en nómina de salarios y 7 millones en gastos de operación, que son los gastos fijos que el Ministerio Público tiene, hay un restante de 40 a 43 millones. Yo
considero que lo que hay que hacer es un diagnóstico para saber hacia dónde está el flujo de esa casi 50% del presupuesto del Ministerio Público mensual, y de ahí se obtendrían los recursos para fortalecer las fiscalías departamentales y las fiscalías municipales y las de sección. Ese es mi concepto. En cuanto a la señora Cristina Sicavisa, efectivamente, en principio puedo informarles de que tengo esa denuncia. Sin embargo, en ese tiempo la Fiscalía Municipal de Santa Catarina Pinula tenía 2 agentes fiscales. Yo era el agente fiscal de la agencia número 1 y mis auxiliares fiscales eran exactamente la señora Olga Cruz, la señora Olga Cruz, Byron de León, aquí están los nombres: Olga Lucrecia Cruz, Wagner Cuellar, Abel Bautista Navarro y la licenciada Lely Contreras. La agencia fiscal número 2 estaba compuesta por el licenciado Ronald Jamín Girón Noriega. Él era el agente fiscal y de él dependían el licenciado Andrés Lara Jurado, Cintia Monterroso, Flor Villena y Jerónimo Argote. En esa fiscalía teníamos 8 días de turno para levantamiento de cadáveres y escenas del crimen. Ese día que el desaparecimiento de ella fue el día 7 de julio del año 2011. Exactamente en ese día, la persona que tenía el turno de evidencias era la señora Olga Lucrecia Cruz. Entonces, la señora Cristina Sicavisa desapareció el día jueves 7. El día viernes entró a la Fiscalía de Santa Catarina la denuncia al mediodía. Me la presentaron a mí aproximadamente a las 3 de la tarde. E inmediatamente que me la presentan, yo le pedí a ella, a Olga Lucrecia Cruz, que se presentara a la casa de la víctima para poder establecer en principio el problema que estaba en ese lugar. Y así lo hizo ella. Hay actas que así lo revelan, de acuerdo con la evacuación de mi audiencia. Y exactamente ese mismo día, al entrar al sistema de cómputo, al sistema de SICOM del Ministerio Público, esa denuncia presentada por el hermano de la señora Cristina Sicavisa, el caso le tocó al licenciado Andrés Lara. Él pertenecía a la agencia número 2, entonces él era el que le correspondía darle continuidad a ese caso. Es decir, que yo lo tuve exactamente el día viernes. Día sábado, el licenciado Lara se constituyó, yo sé que él se constituyó como parte de la agencia 2 a la residencia de la señora Cristina Sicavisa, y ya para el lunes siguiente, al día siguiente fue el día 9, él levantó entrevistas al papá de Cristina, y también levantó entrevistas al esposo de Cristina. Entre ellos, estos 2 auxiliares fiscales pudieron advertir que la familia tenía una buena relación y que entre ellos estaban juntos, y que parecía que no se trataba de una desaparición, sino que se trataba de un secuestro, y que ellos estaban esperando una llamada de rescate. El día lunes por la mañana, yo personalmente apoyé a esa agencia fiscal y nos reunimos con la mamá de Cristina y con un hermano de ella, y les hicimos ver en esa reunión, platicamos con ellos y les hicimos ver que exactamente existía la posibilidad de que hubiera una responsabilidad penal del esposo de ella, lo cual ellos no creían, porque ellos aún en ese día lunes siguiente, ellos consideraban que se trataba de un secuestro. Por esa razón es de que hasta ese momento, ese día lunes nos pidieron a nosotros el expediente de la Fiscalía del Crimen Organizado, y nosotros procedimos a entregarles a ellos el expediente, que era lo que en derecho correspondía. La Fiscalía del Crimen Organizado no se podía comparar con la de nosotros. Nosotros éramos una fiscalía muy pequeña, y la que tenía que atender ese tipo de caso que causaba impacto en ese momento era precisamente una fiscalía como el crimen organizado. Sin embargo, si ustedes miran al evacuar mi audiencia, yo les presenté a ustedes dentro de ese caso que efectivamente nosotros entre el 1 de noviembre del año 2009 y el 31 de junio del año entrante teníamos más de 140 muertos dentro de esa jurisdicción, los cuales teníamos que atender, pero que no causaban el impacto que causaba este otro, por causa de que había familia pudiente que estaba requiriendo el apoyo ya en ese momento del Ministerio Público, por lo cual le aclaro que ese caso no me correspondía a mí, sino que a la agencia 2 del licenciado Ronald Girón, como lo expongo y lo demuestro con las pruebas que están
y que no se trabajó la escena del crimen como dice la denuncia por causa de que se consideró que era ellos, cuando hay un secuestro, las personas tratan de mantener la reserva para no dar detalles, para no poner en riesgo la vida de las personas que supuestamente están secuestradas. Señor Cabrera. Gracias, presidente. Licenciado Quiñones, usted comentaba con respecto a cifras el tema de cuánto se gastaba en temas de presupuesto y cuánto era lo que quedaba para poder invertir. ¿Cómo optimizaría usted en 2 o 3 acciones concretas los recursos presupuestarios del Ministerio Público? Muchas gracias, señor decano, por la pregunta. Cuando uno como agente fiscal ha vivido en carne propia los problemas que ocasiona la falta de recursos, yo en mi plan de trabajo he expuesto a ustedes exactamente que todos los recursos del Ministerio Público se van a dirigir hacia la parte operativa. Y aquí estamos hablando, como dije antes, hay casi 50% que hay que hacer un diagnóstico en qué se está usando para poder destinarlo a un uso correcto. Entonces las fiscalías municipales, las fiscalías departamentales van a ser fortalecidas directamente con recurso humano y con recurso físico como vehículos para poder atender las jurisdicciones que a cada uno de ellos les toque atender. Buenos días, licenciado. A mí me gustaría que usted me señalara sus argumentos de descargo en cuanto al caso de Florence de Neflé, por favor. Muchas gracias, señora decana, por la pregunta que usted me formula. Yo llegué a la Fiscalía de Santa Catarina Pinula el 2 de noviembre del año 2009 y el caso de la señorita Florence de Neflé, ese caso ocurrió exactamente, ella desapareció aquí en la ciudad de Guatemala el 24 de marzo del año siguiente, el año 2010. Fíjese que ese caso en principio se discutió si le correspondía a la ciudad de Guatemala o a nosotros, pero como el cadáver apareció en la jurisdicción nuestra, nosotros empezamos a trabajarlo. Entonces, recuerdo que ese mismo día que ella desapareció, según la denuncia dice que nosotros no atendimos, no obstante que el novio de ella era sospechoso de haber cometido el ilícito, dice que nosotros no atendimos correctamente ese ilícito, lo cual es falso. Y es falso porque ese día que apareció el cadáver, la secuencia que tenemos de las diligencias que están documentadas en el descargo con medios de prueba, establece que a las 11 de la mañana se levantó el cadáver. Ya a las 2 de la tarde estábamos haciendo una inspección sobre el vehículo de ella que había aparecido a 1,5 cuadras de su casa, y exactamente inmediatamente ahí fuimos a la embajada de Francia, en donde tenían a las 3 personas que convivían con ella en el mismo apartamento. Entonces esa denuncia no tiene sentido en mi contra por causa de que ese día, que ya fue el día 25, se entrevistó en la embajada de Francia a Lucie Louise Dues, quien era compañera de apartamento de Florence de Neflé. También ese mismo día ahí en la embajada ya era casi las 7 menos cuarto de la noche, y el auxiliar fiscal estaba entrevistando a la otra compañera de ella que se llamaba Aurora Gujón. Exactamente ella nos indicaron a nosotros que ciertamente ella no tenía una hora para llegar a su casa ni para salir, pero dice, ella sí les pareció raro que había ocurrido eso y que ella no se había reportado y que no les contestaba el teléfono ni los mensajes. Entonces la denuncia dice que en mi contra dice que no hablamos con esos familiares, pues los familiares estaban en Francia, y estos parientes cercanos o amigos cercanos que vivían con ella son a los que entrevistamos inmediatamente, y ellos nos dieron las pautas de las líneas de investigación. En el caso de ella, señora decana, puedo informarle de que ninguna de esas 2 testigos ellas indicaron que exactamente la señorita Florencia había terminado con su novio, pero hacía como 10 días, y que no habían tenido ningún problema y que ella estaba saliendo con otra persona. Aparte de eso, ellas mismas informaron de que el colegio donde ella trabajaba, que era el colegio Julio Verne, había recibido una llamada de que si no querían más muertos tenían que pagar 50,000 quetzales de extorsión.
Entonces surgieron como 3 líneas de investigación y al día siguiente, recuerdo que como fiscal, fui a hacer una inspección de la residencia de Florence de Nefle, el apartamento de ella, y se levantó evidencia importante en la cama de ella, en sus cosas personales, que pudieron servir posteriormente para la investigación. Entonces, nosotros también tuvimos la visita de personal de la CICI que llegó a querer obtener información del caso. También llegó gente de la policía de Francia a querer informarse del caso y les dijimos cuál era lo que hasta ese momento teníamos. Hasta posteriormente después, el embajador de Francia nos presentó a otros amigos de Florence de Nefle, que eran Isabelle Marté, Sonia Alauclar Bukowski, Beatriz Mie y a Jordan Lucu Carl Bryan. Ellos tampoco decían en sus declaraciones, ellos pensaban que probablemente el novio podría haber sido, pero el novio de la señorita Florence de Nefle nunca apareció. 5 días antes de la muerte de Florence, no se tiene conocimiento de él, sino solo una llamada que hizo el 27 de la mamá de él, y desde ahí hasta la fecha no se sabe de él dónde pueda ser localizado. La fiscalía que estuvo a mi cargo hizo 175 folios de investigación. Incluso usted puede ver que tenemos el día cuando yo fui a hacer la inspección ocular del apartamento de ella, ellas dijeron que había una persona sospechosa el día que ella desapareció en su residencia, y esa fue la foto robot que inclusive hicimos. Si usted mira las actas, porque yo hice 2 actas ese día en el apartamento de Flores el día 26. Yo hice 2 actas en ese lugar, esta foto robot, y hice otra acta que tenía con la inspección. Yo salí ese día, que era un día viernes, eran como casi la medianoche, las 12 de la noche ya, y eso está como prueba de descargo en el expediente de mérito que presenté como descargo. Entonces, concretamente, nosotros, el expediente fue trasladado a una fiscalía que es la que se encarga de delitos contra extranjeros, la agencia 2 específicamente de delitos contra la vida, el cual tuvo que haber sido trasladado inmediatamente del conocimiento de ese hecho. Nosotros, como fiscalía, tuvimos el expediente en nuestras manos 21 días hábiles. No, perdón, nosotros lo tuvimos 18. Y la fiscalía esta de la vida lo tuvo 21 días, que fue lo que ellos tardaron en buscar la orden de aprehensión. Pero nosotros, al igual de este caso que en el de Sicavisa, nosotros dijimos e informamos que en el caso de Sicavisa el sospechoso era el señor Barreda, y en el caso de este otro caso de Florence dijimos que para ese momento la persona que se perfilaba como sospechosa era el exnovio de él. Bueno, licenciado, sigue. No, ya no. Licenciado Quiñones Villagrán, termina aquí su entrevista. Muchas gracias, señor Le presidente. agradecemos su asistencia. Señor presidente, solo quisiera que nos diera un receso de unos 15 minutos antes de continuar con las entrevistas. Solo quisiera pedirle un receso de unos 15 minutos antes de continuar con la otra entrevista. Bueno, entonces, desde que tenemos un receso, 15 minutos máximo.